al señor Valles como el que está en contra de todo. ¿Cómo así que el que está en contra de todo? Lo van a ver ustedes ahora que cuando nosotros estamos calculando probabilidades condicionales, recuerden que nosotros decíamos cuál es la probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B. Entonces Don Valles es el del mundo al revés. Él dice, bueno, ¿y por qué no al revés? ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra B dado que ya ocurrió A? Entonces el señor Valles empezó a proponer una teoría donde tenemos dos axiomas nuevos que mirar en términos de probabilidad. Y esos dos axiomas tienen que ver con la probabilidad total y tienen que ver con el teorema de Bayes como tal. Entonces, ¿en qué se basa el señor Bayes básicamente? El señor Bayes se basa básicamente en lo siguiente, en que nosotros tenemos un espacio muestral. Si ustedes lo ven acá, el espacio muestral es todo este, ¿sí o no? Es ese. O sea, el cuadro que tenemos acá, que en los diagramas de Venn es pues como el cuadro más grande, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un evento B, o sea, este grandotote que hay ahí, ¿sí o no? Entonces, este evento es simplemente un evento donde nos está diciendo a nosotros que hay un espacio muestral y un resultado que puede ser o no de interés. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros vamos a hacer una partición de ese espacio muestral. ¿Cómo así? Todo, miren, todo el espacio muestral lo vamos a partir en A1, este pedacito es A2, este pedacito es A3 y este pedacito es A4, ¿sí? Esto acuérdense que lo vamos a entender mucho mejor con la parte, el ejemplo, pero necesitamos ver la teoría, primero que todo. Vamos a hacer la traducción simultánea del punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué significa el punto A, el punto B y el punto C? Entonces, miremos. Significa lo siguiente. Cuando hablamos de que A dice a su i intersectado a sub j es igual a 0 para todo i diferente de j. Entonces miren qué estamos diciendo. Si ven ustedes esa partición del espacio muestral, estamos diciendo que el evento A1, el evento A2, el evento A3 y el evento A4 no tienen intersección, ¿sí? Entonces, digamos, si todo esto es un público nosotros lo vamos a dividir como así. Los que están matriculados en civil, los que están matriculados en logística, los que están matriculados en comunicación, los que están matriculados en educación física. Entonces, cuando yo hago esa partición no puede tener intersección. Es decir, el evento A1 y el evento A2 es excluyente o son excluyentes. Lo mismo, el evento A1 con el evento A3 son excluyentes. El evento A2 con el evento A4, el evento A3 con el A2, todos. O sea, todas las particiones que yo haga de ese espacio muestral son excluyentes, es decir, no tienen intersección. Entonces, ¿qué más podemos decir de esa partición? De esa partición podemos decir que la unión desde igual 1 hasta n de todos los A sub i suman el espacio muestral. Es decir, por ejemplo, con lo que estamos diciendo, si yo estoy haciendo, mi espacio muestral son todos ustedes. Y una de las cosas que medí en ustedes es el programa en el que están matriculados. Entonces miren que acá está. A1, A2, A4, A3. Si yo sumo todos esos resultados, 10 de logística, 5 de civil, 3 de comunicación, 4 de educación física. Si yo sumo todo eso, me tiene que dar el espacio muestral. Hasta ahí vemos claro lo que se pretende hacer. O si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, por el chat me pueden preguntar, o podemos también simplemente hacer la pregunta. Entonces, repetimos, tenemos un espacio muestral que está conformado por un conjunto de resultados. Entonces, ese espacio muestral, cuando nosotros lo dividimos en unos eventos, esos eventos son excluyentes. Y digamos que vamos a mirar cuáles son las características de esos eventos. Que no hay intersección entre ellos, ¿sí? O sea que esto es como una tablita de frecuencias normal. Que la unión de todos ellos me tiene que dar el espacio muestral. Y esta es importante, es muy importante, es la probabilidad de que ocurra cada uno de estos, esa probabilidad es mayor que 0. O sea, no tiene que existir probabilidad, ¿sí? No puede ser 0, miren ustedes. No es mayor o igual, sino mayor que 0.
O sea, la probabilidad de seleccionar un estudiante de logística, la probabilidad de seleccionar un estudiante de civil, la probabilidad de seleccionar un estudiante de comunicación o la probabilidad de seleccionar un estudiante de educación física tiene que ser mayor que cero, o sea, para todo I. Entonces, estas son tres condiciones. Ahora viene el suceso B. Digamos que el suceso B que me interesa a mí es la probabilidad de que, o el suceso B es estar contentos en la cuarentena. Sí, ese es el evento que me interesa. Entonces, miren qué va a pasar acá. Yo tengo un evento B que se intersecta con todos los eventos A. Entonces, ¿qué es este pedacito acá? Este pedacito de B acá con A1. Sí, es la intersección. ¿Y qué quiere decir esa intersección? Entonces, esta es la probabilidad aquí. Esta vez son los que están contentos en la cuarentena. ¿De dónde? De logística. ¿Y qué es todo este pedacito que hay aquí? Los que no están contentos con la cuarentena, pero de logística, ¿cierto? Miren que yo aquí digo, yo consulté y todos estos son los que están felices en cuarentena. Y todos los que están por fuera son los que no están felices en cuarentena. ¿Sí está claro? Hasta el momento, ¿qué? ¿Preguntas, respuestas? O sea, esta es la parte conceptual, como les digo. Entonces, miren qué va a pasar. Yo aquí puedo encontrar la probabilidad de A1, la probabilidad de A2, la probabilidad de A3, la probabilidad de A4. Y también puedo encontrar la probabilidad de B. Pero también puedo encontrar la probabilidad de B, dado que es de A1, ¿sí o no? Una condicional. Puedo encontrar la probabilidad de B, dado que A2. O puedo encontrar la probabilidad de B, dado que A3. O puedo encontrar la probabilidad de B, dado que A4. ¿Sí? También puedo encontrar la probabilidad de A1, dado B, de A2, dado B, de A3, dado B, y de A4, dado B. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Un evento que es transversal a todos la partición de mi espacio muestral. Y si yo quiero encontrar, por ejemplo, la probabilidad de B, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ahí fue donde entró Valles. Entonces, Valles dijo, miren, como B está intersectado a todos los A, ¿sí? Toda la partición que yo hice, yo puedo encontrar una probabilidad de que ocurra B con las condicionales de A, de cada uno de los A. Entonces, miren, dice, supongamos que los sucesos A1, A2, AN forman una partición y que, bueno, en este caso era B, es otro suceso con respecto a ese. Sí, entonces miren qué va a pasar. Cuando yo intersecto B con ese, aquí lo ponemos B, yo se los arreglo bien. Esta B, sí, ¿qué es B? Es B intersectado el espacio muestral, devolvámonos, ¿cierto? Esta aquí, esta es B intersectado con S es B, ¿sí o no? Es la intersección de todo esto azulito con el palidito este. Eso es E. Yo lo puedo expresar de esa manera. O sea, yo puedo decir que el conjunto o el evento E, B, lo voy a expresar, ahorita les cambio esta E por B, como B intersectado S, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué más puedo yo decir respecto a ese espacio muestral? Pues que también es E o B intersectado cada uno de estos. Miren, esa también es otra forma de expresar. Este pedacito es B intersectado a 1. Este pedacito es B intersectado a 2. Este es B intersectado a 3 y este es B intersectado a 4. O sea que yo puedo expresar también este mismo evento como la intersección de todos estos, o sea, A unido a 2, A unido a N, todos. Entonces, ¿qué hago yo? Miren que en los conjuntos se encuentra esta ley distributiva que nosotros vimos. La intersección de un evento M con estas uniones es simplemente ingreso allá. Es M, es como si fuera una suma. M por N más M por R, ¿sí? Yo puedo expresar eso. O sea que yo puedo desglosar esta expresión, yo puedo desglosar esta expresión en esta, ¿sí? O sea que puedo coger E intersectado a 1, unido E intersectado a 2, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí. E intersectado a 1, unido E intersectado a 2, unido. ¿Hasta dónde voy a ir? Hasta las n particiones que yo tenga. Digamos que en nuestro caso yo hice 4 particiones acá
Sí, entonces ¿a qué va a ser igual B o E? Va a ser igual a qué? A B intersectado a 1 más B intersectado a 2 más B intersectado a 3 más B intersectado a 4. ¿Por qué más? Porque nosotros cuando hablamos de unión, acuérdense que estamos hablando de suma. Entonces acá está simplemente expresado el conjunto E de varias formas. La que nos interesa llegar a es esta forma donde tenemos la intersección y la unión. Pero si a esta expresión que tenemos acá le ponemos ya no E, sino probabilidad de que ocurra E, o sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra E, esa es la que se denomina probabilidad total, ¿a qué va a ser igual? Entonces, ya aplicándole probabilidad a esto, vamos a ver qué es la suma de las intersecciones de ese conjunto con la partición. Entonces, miren, probabilidad de E intersectado a 1, más probabilidad de E intersectado a 2. Seguimos aquí más probabilidad de E intersectado a 3, más probabilidad de E intersectado a 4. O sea, esta E es la suma de todas estas intersecciones, ¿sí o no? Si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra este evento B, simplemente yo puedo calcularla sumando las intersecciones. Es la intersección de BA1, intersección de BA2, intersección de BA3, intersección de BA4. Digamos que en términos generales, eso es lo que hace un teorema que se llama el teorema de la probabilidad total. Mírenlo acá. Estos sucesos, como son mutuamente excluyentes, también se pueden escribir así. Miren, la probabilidad de dado ahí, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra E? O sea, por decir algo, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes estén contentos en la cuarentena, dado que estudia logística, ¿sí? Pero aquí los vamos a hablar todos. O sea, vamos a decir cuál es la probabilidad de que esté contento en la cuarentena dado que estudia logística, la probabilidad de que esté contento en la cuarentena dado que estudia civil, de todos, por eso está la I. La I va en el caso que tenemos del principio de 1 hasta 4, ¿sí? ¿Por qué 1 hasta 4? Porque tenemos en la parte original tenemos 4 particiones. Entonces miren que aquí me están diciendo, ¿cómo obtengo la probabilidad de intersectado ahí? Miren que nosotros, o sea, voy a despejar este pedacito de mi fórmula. ¿Esto qué es? Esto es la fórmula de una probabilidad condicional. Ya sabemos que la probabilidad condicional a qué es igual, lo que habíamos dicho, es igual a la probabilidad conjunta de estos dos. ¿Cuál es la probabilidad conjunta de estos dos? Es la probabilidad de intersectado ahí sobre la probabilidad del que ya ocurrió. ¿Sí o no? O sea, si yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra E, dado que seleccioné un estudiante de logística, tengo que encontrar esta relación. ¿Listo? Pero resulta que lo que me interesa a mí es encontrar estas intersecciones. Entonces, estas intersecciones, yo simplemente despejo. Mire, la probabilidad de que ocurra E y sea estudiante de logística es igual a la probabilidad de todos los A, o sea, de las intersecciones, de las particiones, multiplicado por la probabilidad condicional de E dado a sub I. Entonces, miren ustedes, nosotros ya encontramos P sub E, ¿sí? Que era la probabilidad total. Miren acá, ¿se acuerdan? ¿Cómo habíamos encontrado la probabilidad de que ocurra el evento E? Es la probabilidad de que ocurra E y ocurra a 1 más, esta es la probabilidad total. Entonces, miren que nosotros tenemos acá, se obtiene ¿cómo? Reemplazamos el resultado allá y ¿qué tenemos? Miren, la probabilidad de A1 por la probabilidad de E dado a 1. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy desplegando este pedacito. La probabilidad de E intersectado a 1, que lo teníamos acá en la probabilidad total, ¿sí ven? Probabilidad de E intersectado a 1, ¿a qué es igual? Ya no vamos a poner casos favorables sobre casos posibles, sino que vamos a poner este pedacito. Es la probabilidad de que ocurra a 1 solito por la probabilidad de E dado a 1. Sigue en este teoremita que tenemos aquí, la probabilidad de intersectado a 2. ¿A qué es igual la probabilidad de intersectado a 2? Mírenla ustedes. Es la probabilidad de A2 por la probabilidad de dado a 2. Y así nos vamos a ir hasta el número de eventos. O sea que miren ustedes.
Para nosotros poder calcular esta probabilidad, sí, como no tenemos los valores de estas intersecciones, tenemos que cambiarlo a estas que sí conocemos. Nosotros podemos conocer la probabilidad de que ocurra el evento A1. Miren, ¿cuál es el evento A1? Mírenlo acá. Es la probabilidad de que ocurra el evento aquí. ¿A qué es igual esa probabilidad? Es lo que estamos diciendo. Es la probabilidad de que ocurra A1 por la probabilidad de que ocurra E, dado que ya ocurrió A1. O sea que yo puedo encontrar esta primera probabilidad, es la probabilidad de que ocurra A1 dado por la probabilidad de A1 dado B. Sí, mírenlo aquí, perdón, de B dado A1. Y así lo voy a hacer con las 4 particiones. Sí, o sea que si yo voy a encontrar esta probabilidad de E, puedo hacerlo de 2 formas. Con la intersección o con la condicional. Pero ¿de dónde sale la condicional? Mírenla acá. Nosotros tenemos la condicional y simplemente despejamos qué es esto. Entonces tenemos las 2 formas. Miren ustedes acá que este resultado es el teorema de la probabilidad total. O sea, miren que tenemos esta expresión, probabilidad de AI dado E es igual a la probabilidad de AI intersectado E sobre la probabilidad de E. Miren ustedes que nosotros acá, ¿qué tenemos? ¿Sí ven? Que aquí tenemos la probabilidad de E dado ahí. Y aquí ya vamos a decir que nos interesa cuál es si ya ocurrió el evento E, o sea, yo seleccioné un estudiante y el estudiante está contento en la cuarentena, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que él estudie logística? Entonces, ¿cómo lo hago? Como sigue siendo una condicional, entonces miren que simplemente yo reemplazo a que es igual a esto, siempre que yo vea esto, una probabilidad condicional es igual a qué? Una probabilidad condicional es igual a la intersección sobre la probabilidad total. Entonces ahí lo ven ustedes. Si este que hay acá, ya es el teorema de Bayes. Sí, entonces mírenlo, yo pues no me voy a saltar este pedacito, porque básicamente lo que estamos haciendo es también reemplazar, sí, la probabilidad de intersectado E, que es la que tenemos aquí atrás, mírenla, es exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero despejamos. Entonces viene acá, despejamos. La probabilidad también la podemos expresar así. Probabilidad de E, probabilidad de AI dado E. Entonces acá lo reemplazamos y llegamos aquí al teorema de Bayes. Mírenlo acá. Este de aquí abajito es la probabilidad total. Miren la que tenemos, ¿sí ven? Miren las relaciones, porque ahorita que hagamos el ejemplo vamos a ver que toda esta parafernalia de fórmulas es muy simple si definimos muy bien las particiones y el evento E. Si no lo hacemos, va a ser un poquito complicado. Y de hecho, si ustedes van a leer un poquito en internet sobre el teorema de Bayes, hay otras formas de entenderlo mejor con unas bolsitas, que si viene en la bolsita 1, si viene en la bolsita 2. Aquí tenemos que hacerlo de manera más académica, ya ustedes se buscan un poquito más de ayudas. Y con el ejemplo lo vamos a ver. ¿Qué es lo que nos interesa saber hoy? Que ustedes sepan desplegar esta fórmula, que cuando vean esta fórmula, ustedes sepan que estamos hablando de Bayes. Miren, casi siempre está así, casi siempre Bayes la encuentran así. O sea, la probabilidad de que ocurra una partición, dado que ocurrió el evento B, siempre será igual a la probabilidad de esa partición multiplicada por la probabilidad de que ocurra E dado ahí. Si ven que es al revés, vean. Aquí está A sub I dado E y aquí está E dado a sub I sobre la probabilidad total. Entonces miren que esto es la intersección expresada de otra manera. Y esto es la probabilidad del que ya ocurrió, ¿sí? En una condicional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que siempre identificar en una probabilidad? De estas, miren, tenemos que calcular primero la probabilidad total y luego tenemos que mirar cuál de todos estos, miren que es casos favorables sobre casos posibles. Miren que aquí está, si fuera la probabilidad de que ocurra A1, probabilidad de dado a 1. Yo pongo aquí a 1, a 2, a 3, a 4. ¿Y quién me quedó aquí? Un pedacito. O sea que Bayes también aplicó el concepto de probabilidad que es casos favorables, o sea, me interesa solo a 1, sobre casos posibles, que son todos estos. Entonces ya sabemos que ese es como el teorema de Bayes. Yo les voy acuerden que les dije, vamos a hacer la parte teórica en esta ahorita y vamos a tratar de hacer el ejercicio o 2 ejercicios posteriores en,
enseguida en el tablero, que el tablero es mucho mejor. Entonces vamos Profe, a mirar, dime, pues, era para ver si podía devolver la diapositiva. aquí. Esa. Hasta, Listo, ya. ya, listo. Sí, Entonces, señora. vamos a leer, o sea, ya nos queda, ya el tiempo aquí definitivamente cuando uno está contento es más cortico, ¿cierto? Vamos a leer el ejercicio que tenemos acá. Y vamos a tratar de identificar entre todos el evento central y las particiones. Entonces dice acá, una agencia de publicidad está decidiendo cuál de los 3 métodos publicitarios usar para la venta de cierto producto. La probabilidad de que escoja la televisión es de 0.6, de que escoja una revista es de 0.25 y de que escoja periódicos es de 0.15. La probabilidad de obtener una alta cobertura con los 3 métodos son 0.8, 0.5 y 0.4. Después de su escogencia, la agencia determinó que de verdad alcanzó un alto cubrimiento. Dada esta nueva información, ¿cuál es la probabilidad de que la agencia escoja la televisión, escoja una revista o escoja periódicos? Entonces vamos a masticar esto muy lentamente. Empezamos mirando aquí, que uno que tiene que observar los primeros 3 teoremas. Vamos a observar aquí los primeros 3 teoremas. Primero sí, estos 3. Condiciones para valles. ¿Cuáles son esas 3 condiciones? Primera condición, que la intersección de las particiones sea 0. Que la unión de todas esas particiones sea S y que las probabilidades sean mayores que 0. Entonces, uno empieza a buscar la sospecha. ¿Qué estamos partiendo aquí? Entonces, uno más o menos sospecha. Miren ustedes. La probabilidad de escoger televisión es 0.6. De que escoja la revista es 0.25. Y de que escoja periódicos es 0.15. Entonces, vemos que televisión, periódico y revista son las particiones, ¿sí o no? O sea, tenemos acá 3 cosas. Estamos viendo que no hay televisión y revista, no hay televisión y periódicos, no hay revista y periódicos. O sea que estaríamos diciendo que A1 sería televisión, A2 sería revista y A3 sería periódico. Estamos hasta ahí. ¿Qué más tenemos que cumplir? Tenemos que cumplir. Ya cumplimos con que no hay intersección. La segunda, ¿cuál es? Que la suma de todas esas probabilidades nos dé S. ¿Y cuánto es S o probabilidad de S? Siempre es 1. Entonces, 0.6 más 0.25 nos da 0.85. Más 0.15 nos da 1. O sea que ya estamos cumpliendo con la parte B de la condición para el teorema de Bayes. ¿Cuál es la parte C? Pues que la probabilidad de A1, la probabilidad de A2 y la probabilidad de A3 sea mayor que 0. No mayor o igual. Tiene que ser mayor. ¿Sí? Entonces ahí nos da ya que A es mayor que 0, A1, perdón, A2 y A3, cada uno de ellos es mayor que 0. Entonces ahora, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar, ya sabemos que la partición se refiere al medio publicitario. Ahora, ¿cuál es el evento que es transversal a esos 3? El evento que es transversal, miren aquí, la probabilidad de obtener una alta cobertura con los 3 métodos son 0.8, 0.5 y 0.4. Entonces, este 0.8, ¿qué es? Dice así, es la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se utilizó la televisión, ¿sí? Esta es la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se utilizó la revista. Y la punto 4, la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se escogió el periódico. Entonces ahí tenemos las 3 probabilidades condicionales. Ahora, ¿qué sucede? Me están diciendo que la agencia escogió un medio, ya lo escogió, y que realmente alcanzó una alta cobertura. Entonces, ¿qué me están preguntando ya? Miren, ¿cuál es la probabilidad de tener una alta cobertura dado que escogió la televisión? ¿Cuál es la probabilidad de tener una alta cobertura dado que escogió la revista? ¿Y cuál es la probabilidad de tener alta cobertura dado que escogió el periódico? Entonces, si ven ustedes que, como les digo, Valles es el mundo al revés. Entonces, ¿qué dijo don Valles? Que nosotros teníamos aquí. La probabilidad de este punto 8 es que la probabilidad de
tener una alta cobertura, dado que se escogió televisión. Y ya que me están preguntando aquí, lo contrario. ¿Cuál es la probabilidad de tener, de haber escogido la televisión, dado que se tuvo una alta cobertura? Entonces, ese es el planteamiento. Más o menos de lo que yo tengo que identificar cuando estoy hablando de valles. Cuando estoy hablando de valles, me dan una probabilidad condicional y me preguntan lo contrario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tengo que detectar. Tengo que detectar adicional que hay una partición del espacio muestral, tiene que haber una partición y que hay un evento que es transversal a todas esas particiones. Eso es lo más importante de detectar en valles. Entonces, ahora sí, vamos a plantear aquí el problemita. Mírenlo acá cómo lo tenemos. Primero, tenemos A, tenemos B, tenemos C, tenemos D. Nosotros podemos trabajar este valles con diferentes formas. Lo importante es que uno obtenga, uno sepa qué es cada cosita. Entonces, miren acá, ¿quién es el evento D? Acá lo tenemos, ¿sí? El evento D es obtener una alta cobertura, ¿sí o no? Y estos tres serían los A1, A2, A3. Entonces, acá tenemos, ¿qué es este pedacito? Este pedacito que aquí es ¿qué? Es la probabilidad de obtener una alta cobertura y haber escogido televisión, ¿sí o no? ¿Qué es este pedacito aquí? La probabilidad de obtener una alta cobertura y haber escogido la revista. Y este C es la probabilidad de obtener una alta cobertura y haber escogido periódicos. Pero miren que yo necesito, ya me dijeron a mí, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió una alta cobertura, o sea, ocurrió el evento D. Ahora yo ya quiero saber, si yo ya sé que ocurrió esto, ¿cuál es la probabilidad que haya escogido televisión? ¿Cuál es la probabilidad de que haya escogido revista? ¿O cuál es la probabilidad de que haya escogido este? Sí, o sea, me están preguntando, necesito saber la probabilidad total. Entonces, empezamos. La partición son estos tres, ¿verdad? Esta es la primera partición. Ya la tenemos allá, acá la tenemos. Miren, la probabilidad de que ocurra la televisión es 0.6, la probabilidad de que escojan revistas es 0.25 y la probabilidad de que escojan periódicos es 0.15. Entonces, miren acá. 0.6, 0.25 y 0.15. Ya habíamos comprobado en la lectura que eso nos sumaba 1. ¿Listo? Y luego, ¿qué hicimos? Entonces, ¿qué más dicen allá? Que se obtuvo una alta cobertura. Miren, después dice así, la probabilidad de obtener una alta cobertura con los tres métodos son 0.8. ¿Qué es este 0.8? Ya lo habíamos identificado. Es la probabilidad de obtener una alta cobertura, o sea, D, dado que escogimos la televisión, o sea, A. Entonces, mírenlo acá. Este es ¿qué? La probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se escogió la televisión, es igual a 0.8. ¿Qué es la probabilidad de D dado B? Entonces leamos, es la probabilidad de obtener alta cobertura, dado que se escogió la revista, es igual a 0.5. Y aquí tenemos la probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se escogió el periódico, es 0.4. Miren que estos tres no suman 1. Entonces ahí sospecharía uno que como eso no suma 1, esa no es la partición, sino que son las condicionales. Entonces, miren, a mí me están preguntando qué es estas tres condicionales. Después de su escogencia, la agencia determinó que alcanzó un alto cubrimiento. Dada esta nueva información, ¿cuál es la probabilidad de que la agencia escoja la televisión? O sea, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad de A dado D? O sea, lo contrario de este. ¿Sí ven? Yo ya tengo la probabilidad de tener alta cobertura dado que escogieron la televisión. Pero en este momento me dijeron, la agencia tuvo alta cobertura, entonces ya cuál es la probabilidad de haber escogido televisión, entonces ya es la contraria. Y yo ya sé que como está pasando eso, necesito aplicar el teorema de Bayes. O sea que aquí es igual la probabilidad de A dado D. Es igual a la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió, ¿sí o no? Entonces miren que necesito encontrar la probabilidad siempre de ese evento transversal para poder encontrar lo que necesito. Entonces miren la probabilidad de D, ¿a qué es igual? Ya la teníamos, es aquí el teorema de la probabilidad total. Mírenlo acá, es la probabilidad de A1 por la probabilidad de dado A1 más la probabilidad de A2, ¿sí?
Entonces ahora simplemente lo vamos a reemplazar. Entonces, ¿a qué es igual la probabilidad de obtener una alta cobertura? Es igual a la probabilidad de escoger la televisión por la probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se escogió la televisión, ¿sí? O sea, es este pedacito. Se nos va a acabar el tiempito, enseguida lo hacemos en el tablerito bien. Ahora viene aquí probabilidad de B por la probabilidad dado B, más la probabilidad de C por la probabilidad de C dado D. Entonces miren que es simplemente multiplicar estas probabilidades. 0.6 por 0.8 más 0.25 por 0.5 más 0.15 por 0.4 y nos da que la probabilidad total es 0.665. O sea, esta es la probabilidad de obtener una alta cobertura. Entonces, enseguida que vengamos nuevamente, vamos a encontrar las tres probabilidades. Miren las que están acá, pues para no afanarnos, las vamos a encontrar y vamos a hacer otro ejercicio en el tablero para que quede mucho más fácil de comprender y de entender. ¿Estamos? Chicorio. Sí, profe, Sí, gracias. entonces no se vayan todavía. Nos vemos enseguida. ¿Qué fueron? Es que a veces este minuto es como todo largo. Ya les voy a montar el video a YouTube. Listo, profe.